Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Ni os imagináis la cantidad de acontecimientos que se están preparando directamente en Ucrania. Sin duda alguna hablaremos de esto tan pronto como se empiecen a llevar a cabo, porque, bueno, ciertamente intuyo que va a ser un tremendo golpe para el gobierno y el régimen de Vladimir Zelensky en general. Y ahora además estoy moviéndome mucho entre las diferentes regiones, las regiones recién anexionadas a la Federación de Rusia. Estamos hablando de la República Popular de Donetsk, República Popular de Lugansk, las regiones de Jersón y Zaporozhye, y en mi canal de Telegram he incluido ya las primeras imágenes. Además, estas son las imágenes que más veo desde la ventanilla de mi coche, imágenes que a todo esto no salen en los medios occidentales, yo diría que directamente nunca, y todos conocemos perfectamente la razón. Todo esto lo tenéis en mi canal de Telegram, liusibaya o @liusibaya todo junto. A partir de ahora trataré también de publicar más contenido directamente desde aquí, desde el lugar de los acontecimientos. Quizás tenga tiempo, porque todo esto básicamente el único problema que tiene es el tiempo, para publicar también algunos vídeos cortitos de los reportajes más largos que todavía tengo que editar, porque grabados ya hay unos cuantos, pero tiempo para edición de momento no se ha encontrado. Y antes de que comencemos con el tema principal, he de agradeceros una vez más vuestro tremendo apoyo, porque ahora mismo está siendo muy difícil crear contenido en estas plataformas. Por ejemplo, el otro día estaba hablando del caso de España en relación al conflicto palestino-israelí, y entonces pedí a los compañeros del debate que por favor no me desmonetizaran el vídeo por el contenido que había publicado de ellos. No lo hicieron, les doy muchísimas gracias por ello, pero lo hicieron los compañeros de Televisión Española, así que entre los vídeos que salen desmonetizados porque el tema no sé qué, que son muchos temas hablando de política y sobre todo de geopolítica, sobre todo del conflicto en Ucrania, y por otro lado, pues que si incluyes algún tipo de declaraciones, al final muchas veces el vídeo termina desmonetizado por derechos de autor, aunque son discursos de políticos generalmente y creo que deberían ser accesibles para todo el mundo, pero así sucede. Así que de verdad un montón de gracias a todos aquellos que me habéis estado apoyando siempre. También muchos habéis llegado después de que os comenté la situación mía, que a día de hoy es ciertamente muy complicada debido a lo que acabo de comentar, debido a que mi segundo canal ya no está. Bueno, en definitiva, de verdad, un montón de gracias. Es precisamente por vosotros por lo que puedo seguir dedicándome a lo que más me gusta, que es informarnos juntos. No informaros yo a vosotros, sino que este trabajo informativo al final es cosa de todos nosotros, vosotros y mío, sobre todo yo diría que vuestro. Dicho esto, hay algunas cosas que habría que comentar en cuanto al régimen de Kiev, porque recientemente también en mi canal de Telegram hablé de la toma de la localidad de Mariinka. Las fuerzas rusas en general ahora están avanzando, siguen avanzando en el frente de Avdiivka. Haremos en breves un informe dedicado sola y únicamente a los avances rusos en el frente. Además, la contraofensiva ucraniana yo creo que ya de todas la podemos dar absolutamente por concluida. Incluso desde la OTAN ya han reconocido, esto lo reveló y lo comentamos también en un informe reciente, bastante reciente vaya, lo comentó el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, lo comentaron los ministros de Asuntos Exteriores de todos los países de la Unión Europea en general. Después también lo anunció el secretario general de la OTAN. La contraofensiva no ha cumplido las expectativas, ha sido un rotundo fracaso, y en ese sentido habría que rescatar un tema que en Occidente realmente preocupa por varias razones: el tema de las elecciones en Ucrania. Recientemente, por la ley marcial, o sea, Vladimir Zelensky estuvo como ahí, ¿no? Le han estado presionando desde Occidente, él no quería celebrar elecciones, supuestamente según la ley ucraniana. Mientras esté en funcionamiento la ley marcial, las elecciones se tienen que ir aplazando. De hecho, se tenían que haber celebrado ya si la ley marcial no hubiera estado allí, pero parece
parece que Vladimir Zelensky sigue utilizando estas herramientas para mantenerse en el poder. Sin embargo, claro, tened en cuenta que Occidente lo que necesita son dos cosas principales. Uno, pues lo más importante, ¿no? No. Casi que no. Vamos a empezar por lo menos importante. Es tener en Ucrania y en todos los países que tiene como sus absolutos vasallos, en este caso hablamos de los vasallos en última instancia de Estados Unidos, tener a una persona de confianza o, mejor dicho, una marioneta que hará exactamente lo que quieran. Pero lo segundo, mucho más importante, dar la imagen de democracia, de absoluta pulcridad o pulcritud, como se dice, no estoy muy segura, decídmelo en comentarios, por favor, y perdonadme si alguna vez hago algún tipo de error, y os agradezco siempre cuando me corregís, de verdad que lo agradezco porque aquí estamos y sobre todo estoy para mejorar. Pues bien, esta imagen de tener la democracia más limpia, estos valores occidentales que en Ucrania por supuesto que están, además esto es especialmente importante a la hora de terminar incorporando a Ucrania dentro de la Unión Europea, lo cual difícilmente vaya a suceder en breves momentos y quizás incluso difícilmente vaya a suceder en general. Veremos cómo terminan transcurriendo los acontecimientos. Y en este sentido, Vladimir Zelensky, por un lado, aplazando las elecciones, no está dando una buena imagen, pero además Occidente necesita una buena imagen en tanto en cuanto a que los contribuyentes occidentales ya están bastante cansados. Ya no les importa dónde está Ucrania, qué le va a suceder a ese país. Seamos serios y sinceros. Si al principio la causa ucraniana tenía como ese halo romántico de proteger un país tan débil ante la terrible Federación de Rusia, ahora cada vez sale más información gracias a vuestra ayuda y a nuestro trabajo conjunto sobre lo que es Ucrania en realidad, sobre lo que es el régimen ucraniano, sobre la corrupción, sobre todos estos crímenes de guerra. Claro, la gente por un lado está viendo la realidad y por otro lado simplemente el conflicto ya no es nuevo, ahora está el palestino-israelí y mañana quizás salga otro, Dios no lo quiera, pero el contribuyente occidental cada vez se está preguntando más dónde se está yendo su dinero. Y en Estados Unidos, claro, tienen pensado financiar a Ucrania, a Israel, lo que haga falta, pero tampoco pueden hacerlo indefinidamente. Y para hacerlo, teniendo en cuenta que las elecciones presidenciales se acercan, necesitan una buena imagen, no sé, un monumento a la democracia al cual vayan a rezar esos contribuyentes occidentales, en primer lugar estadounidenses, pero también los europeos, a rezar y a entregar, ¿no?, su respectivo donativo en forma directamente de la pérdida de comodidad, de poder adquisitivo y de, en última instancia, bienestar, una importante cantidad de bienestar. Así que la imagen de Vladimir Zelensky, un líder ya bastante desgastado, aquí algunas veces creo que lo he mencionado en mi canal de Telegram, pero me encantaría que pensarais en la imagen de Vladimir Zelensky, en la imagen de Bashar al-Assad. Liu, ¿por qué nos traes el ejemplo de al-Assad? Es importante, y es que Siria lleva pues prácticamente 10 años en guerra. Fijaos en las apariciones públicas de Bashar al-Assad. Es un hombre absolutamente, vamos, impecablemente vestido, con un saber estar, un saber comportarse, una presencia, una prestancia. Objetivamente, independientemente de que os guste Siria o no, buscad Bashar al-Assad y vais a encontrar imágenes de Bashar al-Assad en todo tipo de medios y redes sociales. Por otro lado, Vladimir Zelensky, un hombre que al principio sí tenía una buena imagen, una buena presencia y una inmejorable prestancia, pero es que ahora se está viniendo a menos, se está cansando, también es normal. Nadie debería juzgarlo por ello porque es muy difícil el papel que le ha tocado desempeñar, vamos, independientemente de si nos gusta o nos deja de gustar como líder del régimen ucraniano.
Pero claro, Estados Unidos necesita quizás algo más limpio y además Vladimir Zelensky no es partidario de negociar con Rusia y está teniendo cada vez más problemas dentro del ejército ucraniano. Comenzaba este vídeo agradeciéndoos vuestro apoyo y diciendo que a veces me es complicado incluir según qué imágenes, y esta entrevista de Vladimir Zelensky en particular veré si la puedo terminar incluyendo o no. Si no la encontráis, el breve contenido de la misma, que ha sido una de las últimas que le han hecho en inglés, este cachito en particular venía a preguntarle a Vladimir Zelensky hasta cuándo piensas seguir en el poder. Curioso, ¿no? Que ya los medios occidentales haciendo entrevistas empiezan a tantear el asunto, y Vladimir Zelensky ha dicho que hasta que el pueblo ucraniano lo necesite. Dice que ahora los soldados están más motivados que nunca y claro, su presencia da a entender que es absolutamente necesaria para ello, porque sin él el frente sencillamente se va a terminar desmoronando. Pero esto en realidad no tiene nada que ver con la realidad, valga la redundancia. Y es que Zelensky, ya lo comentamos en su momento, tiene tremendo conflicto con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny. Tienen estrategias completamente diferentes, donde Zaluzhny habla de retirar tropas y no perder soldados en defender localidades que ya de antemano se saben como perdidas, como por ejemplo sucedió con la localidad de Artyomov, como por ejemplo sucedió con la localidad de Mariupol, como ahora está sucediendo con la localidad de Avdiivka, donde Zelensky está derivando cada vez más y más fuerzas, y sin embargo Zaluzhny entiende que ya la tienen perdida, independientemente de lo que hagan e independientemente de cuánto tiempo terminen durando los combates. También tiene muy serios conflictos con el actual alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, que de hecho estos mismos días se ha expresado en términos nada, diría que, bueno, vamos a decirlo de otra forma, se ha expresado en términos absolutamente meridianos, hablando de Vladimir Zelensky, y ha dicho algo así como: si bien la guerra al final perdona muchas cosas, ¿no? Como que hace de, no sé, de sombra, ¿no? Esconde muchas cosas y termina pasándolas por alto. Si quizás esa sea la expresión, hay que terminar pagando por sus errores, y Zelensky ha dicho: Vitaly Klitschko va a hacerlo sí o sí, algo así como ya le llegará su hora, y esto se está produciendo en vísperas a unas posibles elecciones que Vladimir Zelensky de momento ha confirmado que no va a haber, pero que desde Occidente siguen presionando, y allí se podría presentar Zaluzhny. Y en este sentido, desde la oficina presidencial ya vimos que le han mandado varias advertencias, han desmentido sus declaraciones de forma pública. Además, su ayudante ya no está en este mundo, sencillamente lo eliminaron como un tipo de advertencia. También ha sufrido la familia del señor Budanov, que es el jefe de la inteligencia militar ucraniana, y es que recientemente envenenaron a su mujer. La mujer está viva, y esto es lo que nos indica que ha sido precisamente una advertencia. ¿Por qué? Porque no os engañéis, los servicios secretos, ya sean los rusos o los ucranianos, independientemente de lo mucho o poco desarrollados que estén, si quieren eliminar a alguien en cualquier país, los servicios secretos de cualquier país, si quieren eliminar a alguien, lo eliminan sí o sí. O sea, quizás haya una posibilidad entre 1.000.000 de que por lo que sea algo vaya mal, pero realmente siempre es la excepción que confirma la regla, y ahora no estamos hablando de ninguna excepción. Así que su mujer está viva, y sin duda alguna ha sido más bien o el mensaje, o bien el mensaje de Zaluzhny o bien el mensaje de Zelensky. Según mis informaciones, esto proviene más bien de la oficina presidencial, es decir, Zelensky está muy nervioso, está algo así como que balanceándose en el sillón, y pudiera ser que incluso se viera obligado a convocar esas elecciones que Occidente tanto necesita, y pudiera ser que incluso fuera sustituido al final por otro líder. En este sentido, ya le van preguntando, en esa entrevista particularmente le preguntan también sobre qué hará después de que todo acabe, si seguirá en la política, y él dice que tiene muchas ideas muy creativas
y que no está para nada claro que no deje la política del todo. También esto se lo preguntaron a su mujer y diría que las declaraciones de su mujer son casi que más relevantes. Esas creo que sí que voy a poder mostrarlas, puesto que solo vienen en audio con subtítulos, y es que ella ya está haciendo planes de qué es lo que terminarán haciendo cuando Vladimir Zelensky ya no esté en el cargo, qué viajes van a hacer, cuánto van a durar, a qué se van a dedicar. We'll live together with my husband and my children all the time. After that, we'll take a vacation and we'll go somewhere. Do you know where? Anywhere, but together, 4 of us, and it will be long, for a month. And then we'll think about what we will do, he and me, because I don't want him to be a president for next term or 2 next terms. It's impossible. Maybe we have to find something new, and it will be creative idea. Os recuerdo que estamos hablando de la misma señora que estuvo comprando bolsos mientras sus compatriotas estuvieron y estaban, ¿no?, pereciendo en el frente, lo cual lo siguen haciendo. Vladimir Zelensky además tiene importantes ahorros, llamémoslo así, en todo tipo de paraísos fiscales. Esto me imagino que tampoco es que sea ninguna sorpresa para nadie, de modo que tampoco es que necesite la política para vivir, pero la pregunta del millón va a ser hasta qué punto la OTAN lo ve o no lo ve peligroso, porque una de las opciones, sin duda alguna, sería sencillamente eliminarlo y decir que han sido los servicios secretos de la Federación de Rusia. No tendrá ningún tipo de sentido, porque Rusia, si quisiera eliminar a Vladimir Zelensky, lo hubiera hecho ya, y además lo hubiera hecho en un momento mucho más oportuno, y no es la forma de actuar de la Federación de Rusia en general. O sea, esto de atacar al líder directamente de un país, y además a Rusia, Vladimir Zelensky, le beneficia mucho, porque cada día que pasa su cansancio le hace cometer más y mayores errores. Así que intercambiar o crear la posibilidad de que Vladimir Zelensky sea intercambiado por otra persona que desde Rusia exactamente no se sabe ni cómo va a ser, ni cómo va a actuar, y además va a ser una imagen fresca, reciente, que va a aparecer en los medios, que va a atraer otra vez la atención de la opinión pública al conflicto ucraniano, os aseguro que no le beneficia para nada. Digo, a Rusia no le beneficia para nada. Veremos qué es lo que termina sucediendo con todo esto, y veremos cuándo puedo contaros estas noticias que tan intrigada me tienen últimamente. Y mientras tanto me voy preparando para, espero que muy pronto, volver a viajar y así poder crear para vosotros más y mejor contenido. Y aprovecho para agradeceros una vez más vuestro apoyo, porque es precisamente gracias a vuestro apoyo que puedo estar aquí, que puedo hacer esos viajes y puedo crear ese contenido que espero que sea mi, o mejor dicho, nuestro pequeño granito de arena en la causa informativa común.